Un saludo a todas las personas que siguen el diario elcomún.es. Tenemos hoy una entrevista charla que promete ser bastante interesante y que vamos a dedicar a la jornada de huelga general que para el día 27 de septiembre convoca la Confederación General del Trabajo, CGT. Seguramente todos nosotros nos hemos preguntado alguna vez qué habríamos hecho en los momentos históricos como las injusticias graves, las guerras o las masacres de pueblos. Precisamente esa es una de las frases que CGT expone en uno de los carteles con los que pretende animar y agitar para la participación en esta convocatoria. Y esa frase es, ¿qué dirás cuando te preguntes a tus hijos o a tus nietos qué hiciste durante el genocidio del pueblo palestino? Pues para hablar de ello contamos con la presencia en Sevilla, en la sede de CGT de Sevilla, de Antonio Castellano, secretario general de CGT en Sevilla, y de Pilar Encuentra, también compañera y delegada de CGT. Y también contamos con Javier Couso, eurodiputado, ex eurodiputado de Izquierda Unida, periodista y sobradamente conocido por todos. Y también añadiremos a la conversación a Sausan Alcauli, portavoz de la plataforma solidaria con Palestina en Sevilla. Bienvenidos a todos y muchas gracias por aceptar la llamada. Un placer. Gracias a ti, Carlos. ¿Qué tal? Pues si os parece brevemente, Antonio, para presentar lo que es en sí la jornada de huelga, cuéntanos en qué consiste y qué va a ser. Bueno, a ver, pues nosotros hemos entendido, nosotros y nosotras, que era preciso una convocatoria de huelga general porque algo habría que hacer. Es decir, ya llega un punto en el que estamos empezando a normalizar cosas como que haya 40.000 muertos, como que haya inocentes que estén fuera de sus casas, que estén bombardeando hospitales, y empieza ya a ser una especie de cotidianidad que normalizamos, ¿no? Y entendemos que es necesario hacer algo. Y algo, nosotros no estamos en el gobierno ni podemos tomar decisiones por ello, pero bueno, pues podemos intentar que de alguna forma la gente pueda expresar que no están de acuerdo y que no aceptan que se esté masacrando y se esté cometiendo un genocidio con el pueblo palestino, ¿no? Y que, mientras tanto, los gobiernos y los estados y los medios de comunicación estén incluso mirando para otra parte o justificando esta matanza. En ese sentido, después de discutirlo mucho dentro de la organización, se tomó la decisión de convocar una huelga para este 27 de septiembre, porque además entendemos también que hay un componente que tiene mucho que ver con el trabajo y con las personas trabajadoras. Y es que realmente todo este nuevo concepto de nacionalismo y de militarismo en el que estamos viviendo se está haciendo con nuestros impuestos y con nuestro trabajo. Es decir, nosotros estamos formando parte del engranaje que está matando a miles de personas en Gaza y en Cisjordania ahora también, y en el Líbano y en Irán. Entonces, realmente creemos que tenemos que tener alguna alternativa para que la gente pueda decir basta, o por lo menos no en mi nombre. Y yo creo que el mecanismo de la huelga general en ese sentido pues habilita esta posibilidad. Estupendo, Antonio, queda claro. Queremos aprovechar la presencia de Javier, que tiene que retirarse y solo dispone de unos minutos. Javier, ¿cuál es tu opinión? Que desde persona que ha sido eurodiputado y que ha estado en el terreno y conoce el tema, ¿cuál es tu opinión sobre la importancia de convocar una jornada de huelga sobre este asunto? Bueno, lo primero, saludaros a todos y a todas y felicitaros al espacio del común, no solo por el trabajo diario que hacéis, que hace mucha falta, tanto de
de noticias que no salen en los grandes medios de comunicación como espacio de reflexión, y también saludar claramente esta iniciativa de CGT y los sindicatos que esperemos que se sumen, ¿no? Porque es importante en este momento hacer cualquier cosa, cualquier iniciativa para romper esta espiral de silencio y de colaboración que, aunque nosotros, la mayoría de las personas de nuestro país no están de acuerdo con lo que estamos viviendo, la posibilidad de implicarse y de demostrar, como se han demostrado en decenas de manifestaciones a lo largo y ancho de nuestro país, pero dar un pasito más, ¿no? Las personas que están trabajando que puedan sumarse para decir no. Hay que tener claro que estamos viviendo el primer genocidio del siglo XXI, además un genocidio con unas características terribles porque está siendo retransmitido por sus propios protagonistas. Antes se hablaba de 40.000 muertos. Bueno, según la revista Lancet, sabéis, si por la gente no lo sepa, es una revista científica que además fue la que dio puertas a saber la dimensión terrible de la invasión de Irak, cuando por datos de sobremortalidad y estudios nos habló de más de 1 millón de muertos en esa invasión criminal. Ahora mismo pues estamos cerca de los 200.000 personas asesinadas en Palestina. Estos cálculos se basan no solo en esos estudios de sobremortalidad, sino también en consonancia con equipos de protección civil y rescatistas, pues haciendo una extrapolación de ver en cualquier conflicto o en cualquier incluso desastre natural por el colapso de los edificios por los bombardeos, pues la cantidad de gente que no se ha podido recuperar. Por lo tanto, estamos hablando de una masacre, un genocidio terrible de una entidad colonial apoyada por Estados Unidos, pero también por el Occidente colectivo. Es decir, todos los países que pertenecen a la Unión Europea están apoyando este genocidio, pero además de una potencia militar como es el Estado sionista de Israel, que además se permite el lujo de atacar a todos los países que tiene a su alrededor. Hemos vivido un atentado terrorista de Estado, haciendo explotar los buscas y las radios y absolutamente indiscriminado. Han muerto niños y niñas, han sido afectados médicos. Hay que recordar, porque los medios de comunicación no lo recuerdan, Hezbollah es una organización político-militar que en su grado político tiene ministros y ministras en el gobierno del Líbano, que además tiene relación con las entidades internacionales. A pesar de que la Unión Europea lo considere terrorista, es una organización de resistencia, pero que participa en la vida política del Líbano y que además diplomáticamente se relaciona. No solo fueron asesinados milicianos de Hezbollah, sino también médicos, personas civiles que pertenecen al entramado institucional que tiene esta organización. Eso los medios de comunicación lo han obviado. E incluso la gravedad de cómo ver desde los medios de comunicación se jaleaba esta acción como si fuera de película, cuando es un atentado extraterritorial, extrajudicial, lo que digo, un ataque terrorista. Imaginemos que lo hubiera hecho otra organización u otro país, ¿no? Exactamente lo mismo en Siria, que se bombardea sistemáticamente, exactamente igual en Irak o exactamente igual en el Yemen. Por lo tanto, tenemos que hacer algo, porque además en nuestro propio país no somos conscientes de la penetración, no solo de la inteligencia israelí, sino en nuestra industria militar, que ahora mismo la mayoría es privada. Hay una imbricación clara de las industrias de armamento israelí como Rafael y otras con las empresas españolas. Se está produciendo en España armamento y tecnología de sistemas de armas que luego sirven para ese genocidio. A pesar de que en nuestras leyes internas o incluso en las leyes de la Unión Europea prohíbe vender a países donde se puede haya guerras en curso o se pueda cometer actos criminales perseguidos por el derecho internacional. Y también hay que señalar que hay que dar un toque, porque este gobierno, que es el más progresista del mundo mundial, según dicen ellos, se ha comprobado en una investigación de la organización de las que ha mentido, que son un gobierno de mentirosos, todos los ministros y ministras que están ahora mismo en el Consejo de Ministros, porque se nos dijo que no se iba a comerciar, ni a vender, ni a comprar armas después del 7 de octubre y después del comienzo de este genocidio, y esa organización de las nos ha demostrado
que se están comprando armas y se han comprado y vendido por valor de 1.000 millones de euros. Hay que recordar que esas decisiones no se toman en un despacho cerrado, se toman por consenso, es decir, son decisiones colegiadas dentro del Consejo de Ministros. Por lo tanto, hay que hacer algo ya. Entonces, felicitar, como he dicho al principio, a CGT. Hay que tener claro que las huelgas, que fueron un instrumento y siguen siendo un instrumento de la clase trabajadora, deben de sumarse pues a esta movilización general, ¿no? Qué pena ver aquellos años de las movilizaciones contra la OTAN, cientos de miles de personas, las movilizaciones contra Irán de millones de personas. Pues ahora hay que sumarse para parar este genocidio, porque el día de mañana, además, nuestros hijos, nuestros nietos, o nosotros mismos nos preguntaremos qué hicimos contra este terrible crimen sistemático que apoyan nuestros gobiernos y que la prensa blanquea. De acuerdo, Javier. Pues sí, bueno, queda claro, pero es evidente que la relación económica, o sea, porque dentro de la convocatoria que plantea CGT habría un problema, una cuestión que sería por sí misma ya suficientemente importante, como es el propio genocidio y todo el problema que surge alrededor que nos has comentado, pero aparte de eso también nosotros como Estado somos parte integrante del conflicto en general, como bien ha comentado tú, Javier, incluso mediante relaciones comerciales. Sería, por tanto, una forma de hacerle ver a los trabajadores y trabajadoras españolas la necesidad que también les afecta directamente, porque todo ese inmenso gasto se podría dedicar en cuestiones públicas y además cambiaría la forma de ver la sociedad, no solo como si fuéramos una especie de seguidores de los intereses de una parte del mundo, con intereses imperialistas, sino convertir la sociedad en algo que tenga en su foco, en su centro, el interés social. No, porque además es que yo no es por ser alarmista, ¿no? Pero es cierto que hay que prender una alarma, ¿no? Estamos en un momento gravísimo. Yo a veces me pregunto si los grandes medios de comunicación nos han convertido en como los ciudadanos del Imperio Romano cuando caía. O sea, estamos en un momento de cercano a la explosión de una gran guerra regional en lo que se llamaba antes Oriente Medio, Asia Occidental, que además implica una potencia nuclear como es Israel, a pesar de que no cumpla ninguno de las arquitectura que se ha dado el mundo para controlar las armas nucleares, que implicaría también una potencia militar como es Irán. O sea, podría llevar a un conflicto nuclear con la utilización de armas nucleares, pero es que además estamos inmersos en otra guerra por delegación, utilizando Ucrania de la OTAN contra Rusia, y ayer mismo se anunció desde la Comisión de la Unión Europea todavía más decenas de miles de millones de euros para sufragar esta guerra, ¿no? Aparte de los 300.000 millones de dólares que se han gastado ya y que se han repartido entre Estados Unidos y la Unión Europea. Hay que pensar claramente, tenemos además, se ha aprobado el mayor presupuesto militar de la historia de España, que no va en consonancia para mejorar la defensa de nuestro país, sino por los planes que ha decidido la OTAN, porque somos un grupo de tareas. Eso parece ser que nos olvidan. Esos miles de millones no van destinados a la educación, no van destinados a la sanidad, no van destinados a reindustrializar nuestro país, a dar trabajo estable, a crear polos de sectores estratégicos que sean de todos y de todas. Y eso por eso es importante, a pesar de que, vuelvo a repetir, esos grandes medios de comunicación no nos permiten a la mayoría de la población hacer pues ese caminito entre lo que nos gastamos y lo que no se gasta en nuestra propia economía. Hay que hacerlo y hay que decirlo claro. Estamos teniendo cada vez más problemas de vivienda, cada vez más problemas para acceso a tener una vida digna. Vamos hacia la precarización absoluta. Me acuerdo cuando se dice que las pensiones no son sostenibles, o cuando yo era eurodiputado y se dejó caer a Grecia, no había dinero, pero en cambio hay cientos de miles de millones para rescatar a la banca privada o para suministrar armamento. No solo a las empresas armamentísticas que están ganando miles de millones, sino para apoyar además a un gobierno salido de un golpe de Estado que tiene características nazis del nacionalismo ucraniano, ¿no? Por lo tanto, tú lo dices muy bien, hay que hacer un esfuerzo titánico para alertar del momento en el que estamos, porque además se está hablando incluso de atacar a Rusia en su profundidad
geográfica y ya ha habido 4 advertencias. Y estamos hablando del presidente de la Federación Rusa, vicepresidente, el portavoz de la Duma. Estamos hablando de que se pasaría a un grado diferente y en el cual implicaría a la OTAN en una guerra contra Rusia, de la mayor potencia nuclear del mundo, que es Rusia, contra una organización militar de más de 30 países que tiene además a Estados Unidos, la segunda potencia nuclear, pero tiene a Francia y Gran Bretaña que también son potencia nuclear. Y eso no nos entra en la cabeza, no nos entra en la cabeza de que estamos en un peligro de desaparición de la humanidad. Por lo tanto, yo creo que hay que aprovechar esta gran iniciativa del CGT para no solo movilizarnos, sino también para explicar estas cosas, porque yo creo que la mayoría de la gente de nuestro país sí estuviera bien informada. Si los grandes medios de comunicación hicieran su trabajo, estaría ahora mismo movilizada en la calle y exigiendo a los políticos que cambiaran la línea de una Europa que va en una deriva que nos lleva pues a la precarización y a la posibilidad de una guerra mundial o nuclear. Estupendo. Bueno, sabemos que estás ocupado, Javier, y tienes prisa, así que te agradecemos tu participación, ha sido clarísima y te mandamos un abrazo. Pues un abrazo y disculparme que me tengo que ir, me enteré tarde de la convocatoria, pero bueno, espero poder ver la grabación. Mucho ánimo en el trabajo y nos veremos en esa huelga general. Gracias, Javier. Un abrazo, gracias, Javier. Gracias. Chao. Bien, pues seguimos esta entrevista charla. Hemos incorporado a esta entrevista a Sausan Al-Kouli, portavoz de Solidaridad con Palestina en Sevilla, a la que agradecemos también su presencia. Hola, Sausan. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Y aprovechamos para preguntarte por un tema que nos interesa también y es por la situación en la que se encuentra actualmente el pueblo palestino en Gaza, que es un movimiento que ha tenido dentro de la repercusión de la opinión pública momentos álgidos como aquel en el que la Corte Internacional presentaba a Sudáfrica una denuncia por genocidio, todos los movimientos que ha ido creando en toda Europa, no solo en España, de solidaridad con Palestina. Pero háblanos, si te parece, por la actualidad de Gaza. Bueno, la actualidad de Gaza, desgraciadamente todos y todas la conocemos, ¿no? Quienes seguimos aquellas redes que son alternativas, que no son los medios de comunicación masivas, sabemos perfectamente lo que está ocurriendo no solo desde el 7 de octubre, sino desde hace 76 años de colonización sobre toda la Palestina histórica. Y en realidad el genocidio desde hace muchas décadas no ha parado. Lo que pasa es que sí que es verdad que se ha intensificado en estos últimos meses, casi hace un año ya, ¿no? Pero a nosotros, desde la plataforma de solidaridad con Palestina en Sevilla y desde todos los movimientos de solidaridad que existen con el pueblo palestino, nos gusta mucho hacer énfasis en esto porque no tenemos que perder esta perspectiva, ¿no? Que esto no empezó el 7 de octubre, aunque los medios de comunicación estemos cansados y cansadas de escuchar siempre lo mismo, ¿no? De escuchar algunas consignas como el 7 de octubre, como que esto es una guerra entre Hamas y la entidad sionista de Israel, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto, esta terminología engañosa, tenemos que desmentirla, todas las personas que estamos inmersas en el movimiento de solidaridad, y negar categóricamente que no empezó el 7 de octubre, que empezó incluso mucho antes, desde la creación del Estado de Israel, que tuvo lugar en mayo de 1948, ya desde décadas antes empezaron los movimientos migratorios sionistas hacia la Palestina histórica y ya se empezaron a confiscar tierras y a hacer expolios y todo tipo de atrocidades, ¿no? Pero sí es cierto que desde el 7 de octubre se han intensificado, no solamente en forma de genocidio, como estamos viendo en la Franja de Gaza, que es brutal, es tremendamente impensable, ¿no? O era impensable antes de que esto sucediera para cualquier persona pensante, ¿no? Que en prácticamente un año han muerto de forma directa por los bombardeos más de 40.000 personas. Y también tenemos que hacer énfasis en esto, que son muertes directas, porque al final las muertes indirectas siempre son mucho mayores y no se van a conocer estas muertes indirectas por inaniciones, por heridas y este tipo de cosas hasta que pase un largo tiempo, ¿no?
Aún así, solamente con esas 40.000 personas ya tiene que ser un motivo de una preocupación total y absoluta para el mundo entero y, sin embargo, lo que aquí llamamos comunidad internacional, todavía a día de hoy no ha sido capaz de reaccionar. Hablo de los gobiernos, por supuesto, porque ya estamos viendo que la gente de las calles sí que ha tenido una reacción muy poderosa en todos los lugares y en todos los rincones del planeta, pero, sin embargo, los gobiernos del mundo occidental todavía están permitiendo una absoluta impunidad al Estado genocida y sionista de Israel, ¿no? Entonces, bueno, aprovecho este énfasis para agradecer a CGT esta convocatoria de huelga porque creo que es necesario. Creo que todo el mundo tiene que apoyar esta huelga y por supuesto, contarán con la plataforma de solidaridad con Palestina en Sevilla para secundarla. Muchas gracias. Gracias a ti, Susan. Y hilando con lo que hablábamos antes con Javier Couso, que nos ha hecho una exposición interesante sobre las implicaciones que también tiene en el aspecto geopolítico y económico, preguntaros sobre esta relación que tiene con el gasto militar que se produce tan obsceno, ¿no?, tan excesivo, y la implicación directa que tiene en un momento tan crítico en el que estamos viendo expoliados nuestros derechos y las subidas de precios, la derrota del movimiento social. Pilar, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? Pues rápidamente y en breves palabras, pues recordar lo que el actual presidente del gobierno dijo textualmente en la pasada cumbre de la OTAN en junio en Madrid, que argumentó que nosotros tenemos claro que cada euro que se gasta en armas no se va a destinar a proteger a la familia. Yo creo que más contundente esa frase que lo dijo, vuelvo a recalcar, el presidente actual del gobierno, pues queda en evidencia que evidentemente ese 2% que la OTAN y Estados Unidos imponen a todos los países pertenecientes a la misma organización tiene que cumplir sí o sí. Y esto repercute directamente e indirectamente sobre la clase trabajadora. Con lo cual nosotros como sindicato de clase, evidentemente, aparte de que estamos contemplando un genocidio televisado, ética y moralmente, también nos va a repercutir directamente como clase trabajadora. Sin más. Efectivamente, porque, Antonio, y para finalizar, lógicamente a cualquier ser humano le conmueve o le motivaría algún sentimiento todas esas imágenes tan horribles que estamos viendo que nos llegan desde Gaza, y tendría un aspecto importante que sería interesante para promover un movimiento popular que significara la solidaridad de todos los trabajadores y trabajadoras de todos los países, y que se creara este movimiento en el seno de Europa para desarrollar una fuerza popular que se opusiera a las guerras, ¿no?, en general. Y quería también preguntarte, Antonio, por los apoyos que ha tenido esta convocatoria y que nos cuentes sobre ello. Bueno, pues estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos. A ver, la situación del pueblo palestino y la situación de genocidio que está cometiendo el gobierno de Israel, yo creo que obliga a superar divisiones y matices que pueda haber entre gente que comparte una cosa. Y es que no es sostenible esto y que realmente la situación es muy grave y hay que hacer algo. Bueno, pues hay que hacer algo bien y a lo mejor pues podemos debatir sobre distintas fórmulas, distintos modelos, pero yo creo que aquí la matanza y el genocidio del pueblo palestino requiere una respuesta sin ambajes. Es decir, tiene que ser muy clara y muy evidente. Y yo creo que aquí no hay que superar esas divisiones. Por suerte, en Sevilla hemos conseguido que las movilizaciones y la jornada de lucha del 27 de septiembre se ha apoyado por un gran número de organizaciones que llevan mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo, lo ha dicho antes también Sausa, es mucho antes incluso del 7 de octubre del 2023, que vienen denunciando esta situación, ¿no? Y aquí hemos conseguido pues plantear una movilización unitaria con otros sindicatos combativos de clase, como la CNT, USTEA, SAT, también con organizaciones como la Asociación, la Plataforma por Palestina, como las asociaciones de estudiantes, el Sindicato de Estudiantes, Barrios Hartos. Es decir, hemos conseguido
de alguna manera que, aunque evidentemente hay planteamientos diferentes entre estas organizaciones, haya una unidad para poder decir aquí, alto y claro, el día 27 de septiembre, que no cuenten con nosotros para seguir matando niños, mujeres e inocentes en Gaza y en Cisjordania. Creemos que ese es el mensaje y eso tiene que estar por encima de matices diferencias o estratégicas o de planteamiento que normalmente hacen que nos perdamos en el debate y no consigamos llevar a cabo nada. Por eso, al final, una convocatoria de huelga como está el 27 de septiembre, que yo creo que es una iniciativa valiente porque realmente es arriesgada, ¿no? Porque una primera vez en este país se plantea una huelga general por una cuestión de esta naturaleza, ¿no? Yo creo que algo había que hacer. Y pienso y espero y confío en que, al menos aquí en Sevilla, pues podamos tener una respuesta fuerte y contundente y que deje claro que esto es un movimiento popular. No se trata solo de la CGT, se trata de un montón de gente que no entiende y no comprende que estemos siendo cómplices de la matanza de inocentes en Gaza. Sin duda creo que, Antonio, has dado la palabra clave y es valentía, ¿no? Lo primero que pensé al conocer la convocatoria es que por fin alguien daba el paso y ese primer paso pues no lo da cualquiera, hay que tener un cierto grado de valentía para animarse a ello. Esperamos entonces que sea una convocatoria multitudinaria, que tenga muchísimos seguimientos, porque nuestro futuro está en juego no solo como país, sino como humanidad. Y os agradecemos muchísimo vuestra presencia en esta entrevista y que viva la lucha de la clase obrera y viva Palestina libre. ¡Viva! ¡Viva! Viva. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.